Jamás hay que dejar apagar el fuego de tu alma, sino avivarlo. Vincent Van Gogh. Esto es Empoderarte. Antes de darle comienzo a este episodio, queremos comentar un poco sobre el anterior que estuvimos con Francis Granadillo, especialista. Me pareció un episodio hasta ahora muy enriquecedor. De verdad es otra experiencia, es otra voz tener a una persona especialista, alguien que en verdad te describa, que te nutra de sus conocimientos. Me parece que la participación de Francis fue increíble, estuvo genial, muy fluido. Bueno, un poco algunos atropellos a la hora de hablar, pero bueno, es difícil coordinar eso, pero en verdad creo que el episodio quedó muy cool. ¿Y qué opinas tú, Iris? ¿Qué te pareció? Sí, bueno, en cuanto a lo que comentabas de si estaba atropellado o no, es porque ellos no saben que Francis estaba en Canadá, está en Canadá y fue a través de videollamada. Entonces el coordinar todo eso, bueno, las primeras veces siempre salen un poco así, atropelladas, pero no creo que la información haya llegado incompleta. De hecho, me pareció una información muy valiosa para mí. mm, Me llevé muchas cosas buenas porque dejé de ver la ansiedad solo como un trastorno, la empecé a ver como una emoción y empiezas a aceptarla a partir de ahí y entiendes que es normal que la tengamos. Sí, bueno, identificamos lo que es la ansiedad, lo estamos viendo como algo normalizado. Eh, Creo que mucha gente o algunas personas todavía tienen la creencia de que la ansiedad es como algo más pequeño, algo sin importancia. Puede ser, no, la ansiedad es cualquier cosa. Y bueno, dependiendo de cómo, de qué niveles de ansiedad manejes. Respecto a la participación de Francis, bueno, creo que se notaba que era vía telefónica. No recuerdo en este momento, justamente si lo mencionamos, pero en verdad sí quedó genial. Quedó muy cool. Queremos volver a agradecerle si ella escucha este episodio. Queremos darle las gracias nuevamente por su participación. Ahora, para entrar en materia, en contexto de lo que hablaremos en este capítulo, vamos a hablar sobre la presión social, ¿no? Vamos a desarrollar un poco nuevamente y una vez más qué es la presión social, cómo nos afecta, cuál es la diferencia entre la presión social, o sea, o cómo le afecta al hombre y a la mujer. Tocaremos algunas diferencias. Nada, bueno, vamos a entrar en contexto. Les voy a decir un poco sobre la definición. Según Cole, en el 2020, él define a la presión social como la influencia ejercida por otros que genera que una persona cambie sus actitudes, ideas y valores en una determinada situación. Investigando un poco sobre este tema, me topé con un estudio de una doctora llamada Francisca Valdebenito. En él, ella hizo una encuesta sobre la presión social que se ejercía en las personas, pero según la edad. Y me pareció muy interesante. Ahora, antes de hablar de las edades, ella plantea un porcentaje, pero basándose en género. ¿Quiénes ejercen más presión? Una encuesta. Sí, sí, una encuesta. ¿Quiénes sienten más presión social? ¿Hombres o mujeres? Y ella llegó a la conclusión que las mujeres se llevan esta presión social por un 69,5% y los hombres un 30,5%. Yo creo que para argumentar ese porcentaje, creo que las mujeres normalmente las crían o su entorno social siempre las ha señalado como que tienen que ser muy correctas, ¿no? Exigiéndole muchos, exigiéndole o sea, podemos criticar a una mujer por cosas a los hombres, a los cuales los hombres no, nunca criticaríamos. Por ejemplo, hay cosas que las mujeres, esto es obviamente según las normas sociales, no estamos hablando aquí de lo que está bien y que está mal, ni juzgando nada. Por ejemplo, para citar esa de lo que está bien y está mal, un hombre puede ser mujeriego y es algo que digamos que no está bien, pero es como que es normal, es común. Ahora, si una mujer es, o sea, digamos, Infiel. exactamente, hombreriego. Creo que no fluye. Es juzgada, es mal visto. Entonces, bueno, más o menos esto es un ejemplo de cómo la sociedad ejerce más presión entre el hombre y la mujer.
Y además que hay múltiples actividades que se le exige a la mujer. El ser mamá, el ser una mujer profesional, independiente y que dentro del rol de madre también seas una buena mujer, buena esposa, buena ama de casa. O sea, son múltiples actividades que, wow, pesan muchísimo el hecho de hacerlas correctamente o perfectas. Creo que es eso, que tiene que ser una persona, según la sociedad, estrictamente correcta. O sea, no puede haber equivocaciones, no puede haber fallas, y porque, o sea, en verdad eres muy juzgada. Sí, Y y de hecho en la maternidad, bueno, no soy madre, pero tengo amigas que me han dicho, wow, el hecho de que te digan qué tienes que hacer, qué no tienes que hacer, eso te agobia demasiado y empiezas a dudar de lo que estás haciendo. Entonces son muchas cosas que las mujeres experimentamos que nos generan mucha ansiedad a través de la presión social. bueno, yo evidentemente pues no soy mujer, sin embargo, mi entorno social mayormente, yo fui criado de hecho con puras mujeres porque, bueno, el rol de mi papá digamos la figura paterna en la casa nunca estuvo presente porque, bueno, era una persona un típico padre, digamos, irresponsable para no como profundizar. Lo que quería decir, yo me crié con muchas mujeres, con puras mujeres. Y entiendo perfectamente el tema de lo de ser correcto, ¿no? De que lo que te exigen de ser correcta. Y la verdad es que, bueno, es obviamente una falacia, es una tontera, por así decirlo, porque nadie es perfecto. Sin embargo, bueno, creo que el deber ser es que todos nos esforcemos por ser mejores personas de una manera pues constante. Pero bueno, eso es un mito de que la sociedad cree que pues la mujer lamentablemente tiene que ser muy correcta, tiene que ser perfecta y cuando tiene sus fallas, lo viví en carne propia, que es fuertemente juzgada, señalada. Ahora, Ivy, me gustaría que entráramos según lo que nos estamos basando en este estudio de esta psicóloga. Vamos a hablar, yo creo que un poco de la presión social ya no tiene que ver con temas de género, sino como por edades y cómo va sufriendo cambios o cómo se va modificando a medida que vas creciendo, pues. Porque, por ejemplo, yo me recuerdo que la primera presión o las primeras presiones sociales que yo sentí fue entrando en la etapa de la adolescencia. Yo me acuerdo que, bueno, obviamente creo que es una etapa donde eres muy sensible a ser como manipulado o querer encajar y muchas veces al buscar aceptación, a lo mejor tú te reúnes con personas que no te gustan, no te agradan, no te identificas. Sin embargo, quieres una aceptación, quieres formar parte de De un un grupo. grupo. Entonces, creo que esas son las primeras presiones sociales fuertes que puede vivir uno al principio sí, como de la vida, pues, considero yo. Sí, de hecho, tienes mucha razón, ya que ella en el estudio indica que desde los 13 años a los 15 años tenemos una presión social por encasillar, por encajar, porque estamos siendo vistos, ¿no? Tienes que hacer esto porque sí lo debes hacer, no nos explican. Hay una presión sobre las notas, de que tienes que ser el mejor, tienes que prestar mucha atención. Los padres sin querer queriendo empiezan a comparar. No, es que fulanito mira cómo lo está haciendo y por qué tú no lo puedes hacer igual. O por qué tú sacaste 15 y fulanito sacó 19. Lo hacemos, o los padres lo hacen, no con la intención de herir, sin embargo, son cosas que se van sumando y que, wow, es una presión. Yo tengo una anécdota interesante sobre esto que estamos hablando y el tema de buscar aceptación, ¿no? Reunirse con grupos cuando eres joven. Yo en mi etapa del bachillerato, la secundaria, el liceo, diversas maneras de decirlo, me reunía con los mala conducta. Y era porque en parte, bueno, yo era un poco mal portado, sí lo era, pero yo no quería ser víctima del bullying, del acoso escolar, como, no sé, aquí le llaman el chalequeo, muy coloquialmente. Yo no quería ser parte de ese grupo, entonces, ¿qué hacía? Yo me juntaba con esas personas para no ser su objetivo. Sin embargo, cuando hacían cosas a otras personas, a otros, cuando sí, obviamente al pertenecer a ese gremio, tú tienes que estar involucrado también, ¿no? Yo me sentía bastante mal porque realmente yo en el fondo yo no quería hacer eso. Entonces,
había una presión, sí sentía la presión por parte de los demás, que sí se veía que muchas veces lamentablemente lo disfrutaban, en que tenía que formar parte, tenía que incluirme en eso. Tenías que ser malo. Entonces tenía que ser malo y entonces una presión social muy, creo que yo diría acertada, o es un buen ejemplo sobre el tema de que estamos hablando un poco de la etapa de la adolescencia y la preparatoria. Sí, y cuando ya estamos a punto de finalizar lo que es la secundaria, llega lo que es la presión sobre nuestro futuro, qué tenemos que estudiar, a qué le vamos a dedicar 5 años de nuestras vidas. Sin duda, en ese momento no tenemos idea de qué vamos a hacer y tenemos esa presión de que tengo que estar seguro de qué voy a hacer A la primera. a la primera. Y a los 17 años, wow, es mucho el peso. Bueno, que es más o menos la edad ahorita en Venezuela, actualmente, en la que salen de la preparatoria hacia la universidad. Sí, bueno, yo salí a los 16 de bachillerato. Estás Sí, estaba bastante... muy joven. Estás muy joven, exactamente. Ahora, acá, bueno, desde los 20 a los 25 años, bueno, tenemos esta presión de, bueno, terminar los estudios, obviamente universitarios, dar un buen ejemplo a los hermanos, si eres el hermano mayor, aportar a la familia, tener trabajo estable y bienes. O sea, esto es a los 20, 25 años, wow. Pensar en hijos. Y luego tenemos que a los 26, de los 26 a los 29 años, tener una vida amorosa, comprar una casa, aprender a conducir, casarse y tener hijos y grandes aspiraciones profesionales. Es acá donde yo me identifico, donde siento esta presión por el ser mamá, el tener una casa, el tener bienes que para la sociedad yo los debería tener. Y el no tenerlos, sin querer, bueno, caigo en una frustración. Claro, te hace sentir mal. Bueno, justamente me gustaría que desarrolláramos aquí sí un poco el tema, porque vamos a hablar del rango entre 25 y 35 años más o menos, para que, bueno, porque obviamente creo que la gente que nos escucha más o menos está, no necesariamente, pero puede estar mayormente en ese rango de edad. Sí he sentido esa presión. Yo, bueno, yo creo que ya lo había comentado, yo viví un tiempo fuera de Venezuela, estuve viviendo en España aproximadamente 3 años. Mi estadía por allá no fue realmente muy beneficiosa, no fue muy productiva, tuve que volver y no había tenido el tiempo, la oportunidad de estudiar, me había fijado en otras cosas y el tema de los estudios, la universidad pasó a quedar en tercer plano, no porque realmente no quería o algo parecido, sino que bueno, así pasó. Y he sentido esa presión social de ¿por qué te devolviste? Tienes 26, yo pensé que esta es tu segunda carrera, me ha pasado. ¿Cuáles son tus planes? Ya deberías pensar en tener hijos. ¿No has pensado mudarte con tu pareja? Porque según la sociedad, tú a cierta edad tienes que tener ciertas cosas listas, ¿no? Como que ya deberías tener hijos o pensando en tener hijos. Y ya, bueno, realmente está súper alejado de mis planes. Sí, según la sociedad, tú a esta edad deberías tener un trabajo, deberías tener una casa, un perro, ya. O sea, tú deberías tener tu vida completamente, no sé, casi que lista a tus 27, 28 años, según la sociedad y sus criterios. Sí, a mí me parece que son muy fuertes y desmedidas las listas de cosas que tienes que cumplir a cierta edad. Creo que yo desde los 13 a los 21, creo que cumplí con algunas o la mayoría de las cosas que dictaba la sociedad. La Pero ¿a qué exigencia. costo? Sí, porque me empeñaba en tener buenas notas, me empeñaba o me presionaba, sí, para saber qué carrizo iba a estudiar a los 17 años, a los 16, que fue a la edad que salí. Todo eso estuvo como bien hasta los 22. Cuando ya llego bueno, a tener mi título en mano, entro en un huequito que es común. El hecho de que tú metes currículum y no tienes, o sea, no te dan el trabajo porque
mm, No tienes experiencia. no tienes experiencia, pero Claro. tampoco te dan la experiencia para... Bueno, Sí, 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 todo un todo un círculo. círculo. Ahora, creo que es a mis 26, y ahorita tengo 27, sigo teniendo esta presión, pero en su máxima expresión la he sentido en estos últimos años, porque hay muchísimas más cosas que te exigen a esta edad. Y eso me ha servido a mí, por un lado, a trabajar, también a conocerme. Realmente eso que me está pidiendo la sociedad se conjuga con lo que yo quiero ser, con lo que quiero lograr, y la verdad me he dado cuenta que no. El preguntarme si quiero ahorita formar una familia, no, no estoy preparada, no creo que todavía esté en mis planes la maternidad. Y me quise desprender de muchas creencias, muchas expectativas que no eran mías. Sí, sí tengo creencias, tengo algunas expectativas, pero que no se conjugan con el denominador común. Entonces, o el común denominador, creo que lo dije al revés. Sí, pero creo que es más o menos igual. Entonces, esto me ha ayudado a mí a yo construir las creencias y las expectativas que sí me van a sumar. Claro, esto sería una de las cosas que tienes que hacer para no sentirte que caes en picada, en un hueco, por culpa de seguir lo que la sociedad te exige. Además que es un trabajo también de autoestima, de seguridad, de creer, reforzar tus creencias. Bueno, mira, algo que te iba a comentar justamente por lo que estás diciendo y bueno, la presión externa de la sociedad porque tenga ciertos logros o metas. Hay una frase interesante, famosa, escuchada por todos seguramente, y es la de yo a tu edad. Mira, a mí me da mucha molestia esa frase porque simplemente, obviamente, se está comparando, ¿no? Mira, yo a tu edad tenía 4 casas, 10 muchachos y mi vida era perfecta. Y tú, bueno, si tú lo dices, yo Y la yo, verdad y no. yo, y yo podía con todo. Sí, sí, sí. Yo tenía 5 familias que mantener y yo podía. Bueno, primero 5 familias, todo mal, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, bueno, mira, el mundo va cambiando. Realmente, si tú te pones a. Que yo sí lo he hecho porque me molesta esa frase. Yo sí lo he hecho. Si tú te pones a pensar, ver los tiempos de antes y todo el tema, por lo menos la generación de nuestros padres, no había una guerra, por ejemplo. No había un montón de problemas económicos. No había una pandemia. Entonces, hay muchas cosas que obviamente se ignoran con esa frase y que en verdad es como que para no alargarlo mucho más, es bastante hiriente, me parece, porque si, técnicamente te están diciendo que tú no has logrado nada, o que bueno, o que vas lento, o que estás perdiendo el tiempo, o que lo estás haciendo mal. Entonces son tantas cosas que surgen partiendo de esa frase que yo digo, aquí terminó esa conversación, mi estimado señor o señora, porque realmente es indiferente. Ahora, yo sí quiero, para ir ya, bueno, cerrando, porque creo que ya estamos más o menos en el tiempo, no hace falta caer en la presión social de nadie. Creo que para ser feliz, para sentirte bien, una de las cosas que hay que hacer es abandonar la presión social de tus amistades, porque puede venir de quien sea, de tus amistades, de tus allegados, de tus familiares. La familia a veces genera una presión social impresionante. Creo que lo mejor que puedes hacer es disfrutar tu ritmo, disfrutar la manera en que tú estás haciendo las cosas, fijar tus metas en tiempos que tú consideres que puedes cumplir y trabajar a medida o sea, trabajar con lo que vas generando, Obteniendo en tu vas con lo que vida. vas haciendo exactamente, y ir sumándole poco a poco y disfrutando, haciendo lo que te gusta. Si tienes una pareja, bueno, trabajen en pro de sus objetivos, de sus tiempos, manéjense de la mejor manera para ustedes, no cayendo en presión de que mi mamá ya me está diciendo que tengo que tener que darle nieto, que ya debería comprar el carro, o sea, manejen sus planes con base a lo que tienen, a sus posibilidades, porque bueno, comprarse una casa, perdón, Un carro también. eso implica dinero, un carro igual lo mismo, o sea, cumple tus metas a medida que tú consideres que las puedes ir logrando. Claro, y a mí me ha servido el entender que las percepciones de los demás son eso,
percepciones de los demás, lo que ellos comentan, tienen que ver y tiene que ver con las expectativas, con las creencias que esas personas tienen, no necesariamente con tu vida, con lo que tú quieres lograr. Muchas veces los comentarios son hirientes, los comentarios generan un poco de miedo o ansiedad, no sé, temor de que, wow, me estoy quedando atrás. Y la verdad es que no. No digo con esto que no tienes que tener expectativas, que no tienes que tener planes, claro que sí, los tienes que tener, pero que sean muy realistas y que vayan con tus creencias, que vayan Tu visión de la vida. con tu visión de la vida. Al único que no tienes que mentirles a ti mismo. Y si esa situación, esas palabras que te dicen los demás no te suman, bueno, hay que desecharlas. Siempre cree en ti y traza el plan que se conjugue con lo que tú quieras. Esto fue empoderarte, empoderarte, empoderarte.